ejecución hasta la fecha a lo que vamos, y las de la fase de planeación. Las de fase de análisis, si ya las ocultamos, porque no las puedo dejar todas habilitadas por directrices del SENA. Entonces, por eso, digamos, dejamos como esas semanas de recuperación. La siguiente semana de recuperación, pues va a ser a final de este mes. Como generalmente lo hago, se los comunico por anuncios, donde les digo cuáles son las fechas en las que están habilitadas las evidencias. Bueno, entonces tenemos aquí el estado de actas de la ficha. Por ahora estamos entonces con la instructora Maribel, terminamos el 17 de mayo. Con la instructora María Fernanda, que terminamos esta semana. No tenemos por ahora más asignaciones de instructores transversales a la ficha. Digamos que todos los que van al día tienen un superpoder, y es que ya aprobaron, como les digo, una de las competencias más largas, que es inglés, y emprendimiento también. Generalmente inglés tiene muchas evidencias, las demás sí generalmente tienen 4, 3 evidencias, pero inglés tiene muchísimas, entonces que ustedes vayan al día, eso es una gran ganancia. No tenemos por ahora entonces más asignaciones de instructores transversales, muy seguramente en junio volveremos a tener instructores transversales. Bien, entonces ahora vamos a empezar ya la parte de la temática del día de hoy. La semana pasada veíamos los diferentes tipos de pronósticos que hay. Si recordamos, entonces lo clasificábamos en dos grupos: los pronósticos desde el punto de vista cuantitativo y desde el punto de vista cualitativo. Decíamos que los pronósticos cuantitativos entonces están relacionados con aquellos que yo puedo desarrollar siempre y cuando tenga información, siempre y cuando tenga datos. Generalmente esos datos están relacionados con eh, las unidades vendidas o la demanda de mi producto. Y tenemos el otro grupo, que son los pronósticos cualitativos, que no se basan en datos, se basan en eh, percepciones subjetivas, ¿no es cierto? Y ahí pues veíamos que, como hay ausencia de datos, generalmente se utilizan para validar productos nuevos, para conocer, digamos, el consumidor, y para poder determinar, digamos, como cuáles serían como esas proyecciones a partir de expertos en el mercado. Bien, entonces teníamos esos dos tipos de pronósticos. Esa es la evidencia que ustedes pues estarán haciendo esta semana, que es hacer unas diapositivas donde relacionen esos tipos de pronósticos, los cuantitativos y los cualitativos. De cada uno de ellos vimos 3. El día de hoy, entonces vamos a ver un concepto que de pronto ustedes de alguna manera lo habrán escuchado, que son las variables de mercado. ¿Por qué vemos esto? Las variables de mercado, como veíamos anteriormente el pronóstico, pues se basan en identificar los requisitos de la demanda. Y la demanda pues sí está relacionada con el mercado, donde yo vendo mis productos. Entonces hoy vamos a conocer cuáles son la forma de, digamos, impactar el mercado tradicional. Si ustedes leen libros de los gurús del mercadeo, van a encontrar estos conceptos que vamos a ver, ¿sí? Generalmente se llama como el mix del mercado, donde identificamos 4 aspectos, que son, generalmente se conocen como las 4P, que son el producto, el precio, la plaza y la promoción. Entonces vamos a ver de qué trata eso. Obviamente, con la evolución de la manera hoy de hacer mercadeo, pues ellos han ido mutando a otros nombres. Hoy en día antes existe una nueva teoría que son las 3C y demás, pero generalmente se enfoca en esos 4 componentes. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que las empresas y las personas encargadas del área de mercadeo pues se van a centrar en hacer propuestas, en hacer estrategias relacionadas con estas 4 variables para un producto. ¿Listo?
Entonces, ¿de qué trata la evidencia? La evidencia nos dice que vamos a construir una historieta. Entonces, ustedes van a hacer una historieta donde en esa historieta van a relacionar esas 4 variables del mercado. Acá dice, las variables del mercado son 4 elementos que en conjunto permiten que el consumidor escoja un producto. Estos son el producto, el precio, la promoción, comunicación y distribución se llama promoción, y publicidad, que para la mayoría de los casos se puede asimilar al producto, el perfil del comprador, la competencia, la área geográfica. Con estas 4 variables, producto, precio, promoción y publicidad, se solicita que elabore una historieta que vincule al consumidor final, cumpliendo condiciones de creatividad, correcta ortografía y demás. O sea, una historieta donde ustedes van a relacionar esas variables del mercado. Entonces, vamos a ver un poquito de concepto. Anteriormente vimos el concepto de oferta y demanda también, y ahí encontrábamos pues que para que exista ese principio de oferta y demanda, pues debe existir un mercado. Y para que exista un mercado, entonces deben de haber dos actores, los compradores y los vendedores, o los consumidores, que son los que definen la demanda, y los productores, que en este caso serían los vendedores, que son los que definen la oferta. Esos dos grupos entonces se encuentran en un punto intermedio. Ese punto intermedio es el que se llama el mercado. Y ahí entonces es donde digamos que toma importancia, donde cobra relevancia estos 4 elementos que vemos de las fuerzas del marketing. Porque en el mercado, pues nosotros encontramos un producto que está compitiendo con otros productos que pueden ser similares o sustitutos para ver pues quién se gana esa porción del mercado, es decir, para ver quién lo escoge. Entonces allí es donde, identificando esas 4 variables, pues buscamos generar estrategias para llamar la atención del cliente. ¿Listo? Entonces, como les decía, pues esa se basa en la teoría clásica. Bien, es la que sustenta la, las diferentes metodologías y teorías que han ido evolucionando para hacer mercadeo. Pero esa teoría entonces nos dice que hay 4 variables. La primera es el producto, que básicamente pues es el enfoque en cómo nosotros resaltamos las características propias del producto. La segunda, entonces, es el precio. El precio, entonces, está relacionado en cómo nosotros hacemos ver atractivo ese valor del producto al consumidor a partir de su perfil. La tercera es la promoción. Entonces, la promoción, que es lo que a veces uno, digamos que se enfoca únicamente en ese aspecto cuando quiere hacer mercadeo, la promoción es la manera en que yo compito en el mercado, la manera en que yo le gano esa porción de mercado a la competencia a través de estrategias que me permitan pues ser más llamativo y relevante en el sector. Y la última es la plaza. La plaza, entonces, se establece como el canal que yo utilizo para poder distribuir mi producto. ¿Listo? Sea un punto local, sea un sitio web, ¿listo? La herramienta que yo utilizo donde pues mi consumidor puede adquirir mi producto. Vamos a ver cada una de ellas, entonces, respecto al producto. Entonces, el producto siempre se puede clasificar en estos 3 componentes. Por eso, cuando uno está haciendo de pronto un desarrollo de producto, un desarrollo de idea de negocio, siempre le dicen que tenemos que llegar al producto aumentado. Bien, o sea, a esas propiedades que son inherentes al producto, pero no son muy obvias. ¿Listo? Pero que en últimas es lo que enamora al cliente. Entonces, por ejemplo, vamos a ver estos ejemplos que tenemos aquí. Si yo estoy ofreciendo un producto, en este caso un servicio, que es un servicio de transporte de mercancía, el producto básico se basa pues en la necesidad como tal del cliente. Entonces, la necesidad es pues mover un producto o una carga del punto A al punto B. Entonces yo digo, listo, mi servicio en ese caso
responde a esa necesidad, es básico. Yo puedo mover ese producto desde el punto A al punto B. Ahora, hay un producto que es el producto real, es el que ya, digamos, relaciona variables em, generales que el cliente requiere. Por ejemplo, para yo mover un producto del punto A al punto B, pues tengo que saber qué tipo de producto es, qué dimensiones necesito, ¿listo? Y qué características propias requiero para poder desarrollar o poder presentar poder llevar a cabo pues ese servicio de la mejor manera. Entonces, por eso es que nosotros revelamos pues las características como tal. El volumen que tenemos nosotros, la capacidad volumétrica que tengamos nosotros en nuestros vehículos, em, el empaque que podemos ofrecer para poder mover em, esos productos, la marca de la empresa o el servicio, la capacidad operativa o la calidad operativa que tenemos. ¿Listo? O sea, básicamente ese es el producto como tal. Si lo viéramos como un producto más, digamos, tangible, entonces podemos ver un producto básico a partir de una necesidad de una persona, es que una persona se pueda comunicar con otra en tiempo real, eh, sin importar la barrera de localización o la barrera temporal. ¿Listo? Un producto real, ¿cuál puede ser? Entonces puede ser un teléfono celular. ¿Listo? Entonces un teléfono celular que le permita tener WhatsApp o que le permita hacer llamadas y poderse comunicar entre las personas en tiempo real, independientemente de las barreras. Ahora, el producto aumentado es donde se ofrecen elementos que dan, digamos, como ese extra y hace que mi producto sea em, llamativo respecto al otro que puede ofrecer las mismas características. Por ejemplo, en el celular. Entonces yo puedo decir que mi celular, no sé, tiene aparte de esa posibilidad, entonces ofrece la capacidad de sustituir una cámara fotográfica por mi dispositivo o que le ofrece la capacidad de poder contactar con las personas en el espacio. ¿Listo? Cosas así. Entonces, como esos valores extra. Entonces, en este caso, para el servicio que estamos ofertando, entonces no solamente tenemos pues el cumplimiento del producto real como tal, sino que ofrecemos unos valores agregados. Por ejemplo, tenemos trazabilidad en tiempo real a través del GPS. Ofrecemos un seguro de la mercancía y también garantizamos la puntualidad y el servicio postventa. Entonces, eso es lo primero que vemos. El producto. Cuando hacemos mercadeo, entonces no solamente definimos un producto para que supla una necesidad, sino que aumentamos ese producto, es decir, buscamos características que le podamos asignar al producto y que eh, sea más llamativo. El segundo es el precio. Entonces el precio tiene que ver mucho con el concepto de oferta y demanda. De hecho, la ley de la demanda nos dice que cuando un producto se hace más económico, entonces tiene más posibilidades de venderse a más personas. ¿Listo? Esa es la oferta, esa es la ley de la demanda. Por eso se dice que la ley de la demanda tiene una curva o una pendiente negativa, teniendo en cuenta que una curva de la demanda tiene dos variables. En el eje Y está el precio y en el eje X está la cantidad. Por eso dice que a medida que el precio disminuye, pues las personas van a buscar comprar más de ese producto. ¿Cómo lo vemos nosotros en el día a día? Si vamos a comprar un celular, ¿listo? Entonces el celular en lanzamiento sale, no sé, a $1000. Pero a medida que va avanzando el tiempo y más personas lo van adquiriendo, entonces ese celular va disminuyendo su precio, ¿no es cierto? Porque salen entonces que el Black Friday, que los descuentos, que las opciones de financiamiento y todo y demás, entonces su precio disminuye. Entonces cuando va disminuyendo, entonces las personas sienten que está más barato y compran más. Entonces, ese es el concepto de precio. Dentro del precio, entonces tenemos que tener en cuenta
O para el precio se tienen en cuenta 4 aspectos. El primero es a lo que se llama el precio de entrada o el precio de penetración. Dependiendo del tipo de producto y la característica, porque, por ejemplo, vemos celulares que son de gama alta, por ejemplo, los iPhone. Entonces, ellos el precio de penetración, cuando hacen un lanzamiento, no es bajo. Generalmente es el precio más alto, ¿no es cierto? Pero si otro celular quiere entrar a competir en ese mercado, entonces muy seguramente no va a poner un precio tan alto, va a poner un precio un poquito más bajo para poder ganar cuota del mercado. El segundo es un precio competitivo. Entonces aquí es donde se relacionan con un análisis de precios de los productos eh, similares al mío. Entonces, muy seguramente lo que pasa entre Samsung y Apple. Cuando Apple lanza su producto, Samsung lanza su producto y generalmente los precios son muy similares. Bien. Hay uno, entonces que ya es más, dependiendo del tipo de mercado, como ahí se llama descremado, es este cuando, el ejemplo que les daba, cuando Apple lanza su celular inicialmente, te sale al precio más alto. Entonces, como para un mercado exclusivo, ¿no? Los que cambian apenas sale y hacen filas allá en los Apple Store. Pero con el tiempo, entonces, estos productos van disminuyendo su precio para que puedan ganar más cuota de mercado. Y el último, que funciona mucho cuando estamos viendo promociones, es esos precios psicológicos. Generalmente son los que utilizan mucho con el 89.89.900, 99.900, ¿no es cierto? Porque psicológicamente, aunque uno sepa que está más cerca al número mayor que el menor, uno generalmente lo relaciona con el número menor. Por ejemplo, si uno va a comprar una camiseta y dice que la camiseta está en 99.900, uno a veces diría hasta vale 90. ¿Sí? A veces uno dice vale 100. Pero digamos como que esa es la dinámica. Entonces ya hemos visto dos tipos de variables, el producto, el precio. Recuerden que esto es lo que nosotros vamos haciendo para utilizar todas las estrategias que al final nos generen una cuota de mercado. La tercera, entonces, es la promoción. La promoción es la que cuando uno le hablan de mercadeo, es la que primero se viene a la cabeza. Porque ahí entonces uno empieza a mirar, bueno, ¿qué publicidad voy a hacer? ¿Qué canales voy a utilizar para difundir mi publicidad? Hoy en día, pues, bueno, hoy en día no, ya hace muchos años existe el tema del marketing digital, ¿no es cierto? Y las redes sociales. Entonces se creó un nuevo canal. Anteriormente era un canal más difícil de acceder, como la televisión, los periódicos. Hoy en día, digamos que esas barreras se rompieron y ya a partir de las redes sociales, pues tenemos más capacidad de difundir promoción, ¿cierto? Por eso, pues hoy en día estamos inundados de consumismo y eh, promociones por todo lado a partir de las redes sociales. Mm, esos digamos que son como los campos principales. Hay otra que sigue siendo la más efectiva de todas, que es la publicidad del voz a voz o de las relaciones personales. Si ustedes se ponen a pensar, generalmente cuando uno quiere adquirir un producto o un servicio, por más publicidad que le sale a uno, listo, y lo va tratando de convencer, no hay mejor publicidad que cuando un amigo le dice, no, mire que yo contraté con esa empresa logística y me entregó a tiempo. Entonces ahí uno como que siente como ese respaldo y ese voto de confianza y toma acción. Por eso es tan importante este aspecto de las relaciones públicas y del voz a voz. Entonces con esto hemos visto ya tres variables de mercado.
Y lo último, entonces tiene que ver con la plaza. La plaza, entonces, como veíamos, es cómo el consumidor final puede acceder al producto. Dependiendo del tipo de producto, pues yo establezco cuál es mi canal. El primero, si yo soy un productor y no tengo intermediarios, es un canal directo. El cliente puede adquirir los productos directamente a mí. El segundo, un canal indirecto. Un canal indirecto corto. Cuando yo soy el productor, ¿listo? Y lo vendo a minoristas. Por ejemplo, si yo fabrico camisetas en grandes volúmenes y se los vendo a las tiendas directamente. Y el cliente va y compra ya en la tienda. El tercero, entonces también eso es un canal indirecto, pero ya es un canal indirecto eh, largo. ¿Por qué? Porque aquí es cuando yo como productor, entonces vendo mi mercancía a los mayoristas. Y los mayoristas entonces se encargan de venderla a las tiendas. Por ejemplo, las grandes distribuidoras funcionan así. Nutresa, entonces, que fabrica una gran cantidad de productos, le vende a distribuidoras. Las distribuidoras entonces compran esos productos y son las que se los venden a los supermercados, a las tiendas de barrio. Bien, entonces ese sería un canal indirecto un poco más largo. Y pues a partir de la creación del e-commerce, pues se abrió otro nuevo canal, que es un canal directo, que es el canal digital. Entonces, a través de un e-commerce, de una plataforma, pues el cliente puede adquirir mis productos sin necesidad de tener intermediarios. Aquí, entonces, digamos que cobran mucha relevancia modelos como el dropshipping, ¿no es cierto? Donde yo le compro directamente a un fabricante o a un gran productor, por ejemplo en la China, y él me despacha las unidades que yo necesite eh, a mi cliente. Entonces, con esto ya tenemos las cuatro variables de mercado, que son el producto. Entonces, no solamente tiene que ver con cómo el producto soluciona la necesidad del cliente, sino más allá. ¿Listo? ¿Cómo hago que ese producto tenga unas propiedades que lo hagan llamativo y que en sí solo, pues, se venda? Segundo, el precio. El precio, entonces, no solamente es un precio bajo, sino dependiendo del momento en el que se está avanzando, pues definimos cuál es el precio más adecuado. El tercero, la promoción. Entonces, en la promoción es donde nosotros vemos eh, como el marketing como tal, como el que conocemos. Y por último, la plaza, que es cuál va a ser la estrategia que vamos a utilizar para que el cliente pueda adquirir mi producto. Obviamente, entre más relación directa tenga el cliente con el fabricante, va a ser mucho mayor. Por eso los e-commerce hoy en día pues tienen tanta ventaja. Por último, pues vamos a ver, como veíamos, eso es un mercado, y ustedes de pronto no han escuchado, los mercados se clasifican dependiendo de eh, el dominio y de la cantidad de ofertantes o productores en ese mercado. Entonces tenemos, eh, esto pues digamos que es muy teórico y es lo que se busca poder llegar a lograr, pero digamos que tenemos el primero que es un mercado de competencia perfecto. Esta es en el que se basa, digamos, la base del mercadeo y la base de la economía. Que haya una competencia perfecta donde los productores vendan productos similares con las mismas estrategias. Digo que es como lo ideal, pero generalmente no pasa. ¿Listo? O por lo menos en nuestros países no pasa. Viendo videos, porque aún no he tenido la oportunidad de ir a Japón, pero viendo videos y historias, me doy cuenta que en ese país, por ejemplo, sí pasa, que es, por ejemplo, tenemos un producto en el que yo lo vendo a $10 y mi cliente lo vende a $10 y mi competencia lo vende a $10 y mi otra competencia lo vende a $10, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno va a un mercadito eso de cosas. Entonces, todos lo venden al mismo precio. Aquí, digamos que a veces no pasa.
Si uno va a comprar un producto, entonces uno lo vende a 10.000 pesos y el del lado que vende el mismo producto, entonces dice por quedarme con el cliente, entonces lo vendo a 9.000 y el otro entonces lo vendo a 8.500. ¿Listo? Suele pasar. Entonces, lo ideal es que haya una competencia perfecta, es decir, donde todos los productores expongan sus productos a un mismo precio, ¿listo? Y manejen las mismas características y las mismas variables. Ahora, resulta que hay otros que de pronto ustedes los han escuchado, por ejemplo, si han jugado Monopoly, que es el monopolio. Es el monopolio, que hoy en día es muy difícil de encontrar esta, ese tipo de mercado, es que solamente haya un productor, ¿listo? O sea, un único productor que fabrica un producto específico y nadie más hace ese producto. Hoy en día, sumamente difícil. Anteriormente, cuando no había tanto acceso a la tecnología, por ejemplo, cuando empezó en Estados Unidos la revolución industrial, bueno, que vino de Inglaterra a Estados Unidos, entonces había un señor por allá de apellido Roosevelt. Y el man entonces fue el que empezó a crear todas las líneas de trenes para transportar carbón y demás. Entonces ahí ese man tenía un monopolio, era el único dueño de esa tecnología. Hoy en día, poco más difícil de conseguir. El tercer tipo de mercado es un oligopolio. Entonces, un oligopolio es similar a un monopolio, pero no existe un solo productor, sino un grupo reducido de productores. Entonces, si ustedes lo recuerdan, por allá en el 2000, que eso fue como en el 2008 o 2009 que salió el iPhone, entonces resulta que habían unos celulares, ¿no es cierto? Habían Motorolas, habían Bellsouth, bueno, nada más de celulares. Pero resulta que llegó el iPhone. Entonces el iPhone tenía sus características diferentes, pantalla táctil, podíamos tomar fotos, podíamos escuchar música y demás. Entonces después de que llegó el iPhone, llegó el Samsung. Entonces esos dos eran los que en su momento gobernaban ahí el mercado de celulares. O mucho más atrás, por allá en 1989, en 1990, habían dos sistemas operativos que inclusive hoy en día siguen existiendo, que era Windows y eh, Macintosh, que es el de Apple, ¿no es cierto? Entonces hay un oligopolio, dos empresas de tecnología que ofrecen todos los servicios de software para los computadores. Em, Esos digamos que son como los tipos de mercado que más se pueden encontrar. Ahora, hay uno que se llama competencia monopolística, que es cuando tenemos una gran cantidad de vendedores que em, ofrecen diferentes tipos de productos. ¿Listo? Ese, digamos que es como esa característica que es como el más actualizado, ¿sí? Debido pues a la globalización. Entonces, una serie de vendedores, acá podemos encontrar o relacionar las empresas, por ejemplo, de productos de ropa, ¿listo? Muy costosa, ¿sí? Que vemos que generalmente se clasifican entre unas 6, 8 marcas que son sumamente costosas, que tienen cierta independencia o cierta posibilidad de establecer sus precios, ¿cierto? Entonces, estamos viendo a Louis Vuitton, a Carolina Herrera, Dolce Gabbana, Gucci, todas esas. ¿Listo? Esos son, digamos, como los tipos de mercado que existen. Entonces, recapitulando lo que vimos el día de hoy. Aló, aló, creo que se me fue. ¿Ahí me escuchan? Listo, gracias María. Sí, se me había apagado los audífonos. Entonces, un recorderis. Tenemos el concepto de variables de mercado,
Recordemos que estas variables de mercado ustedes las pueden consultar y se van a dar cuenta que hoy en día existen más teorías, más estrategias, pero todas se basan, digamos, en esta que es la teoría fundamental del mercadeo, que existen 4 variables, que no solamente cuando hablamos de mercadeo lo relacionamos con eh, la publicidad que hacemos, ¿no es cierto? Por ejemplo, si vamos a vender pizza, entonces montamos un negocio de pizza y vamos a vender. Entonces, generalmente uno dice, tenemos que hacer mercadeo. Y entonces la gente dice, listo, pongo una foto en redes sociales, empleamos volantes, ¿qué tal? Entonces ahí solamente estaríamos impactando una de las 4, ¿no es cierto? Que es la promoción. Pero estaríamos dejando por fuera 3 más. Entonces, una es el producto. Si vamos a vender pizza, pues, ¿cuál es la finalidad? Suplir una necesidad que es que la gente tiene hambre y quiere comer algo rico. Pero ahí a partir de eso, entonces yo puedo hacer muchos más elementos con el producto como tal que satisfacen esa necesidad, pero generan un valor agregado. Por eso hay empresas que dicen que usted fabrica su pizza, hay otra que entonces no hacen la pizza tradicional, sino que la hacen muy parecida a una pizza italiana, bueno, en fin. Lo otro, el precio. Entonces acá eh, revisamos si tenemos un precio de entrada, si mi producto pues es muy top, entonces ya manejamos otra categoría que lo combinamos con la plaza. Entonces uno ve que es una pizza normal, listo, como cualquiera que uno puede encontrar en la tienda de la esquina, pero resulta que el lugar es súper bonito, hay muy pocas mesas para comer, súper exclusivo, tiene una fuerte campaña de mercadeo. Entonces uno dice, listo, yo me compro la pizza ya porque está en furor. Entonces ahí puedo manejar otro tipo de precio. Entonces, con esto ya hemos abarcado pues estas 4 variables del mercadeo para que ustedes tengan como el contexto y podamos desarrollar la evidencia. Entonces la evidencia es construir una historieta. Entonces, ¿de qué va la historieta? Entonces no es solamente, digamos, como hacer una especie de infografía donde ustedes digan las variables del mercado son producto, precio, promoción y plaza, sino que es una historia. Entonces en la historia, la idea es que ustedes pues construyan una historia y a partir de esa historia, por ejemplo, como con Dorito, ustedes vayan relacionando las variables del mercado. Entonces, yo ahorita les di un ejemplo, como el de la pizza, pero ustedes pueden ir planteándose un producto. Entonces, ustedes, no sé, la historia puede ir de que ustedes son los encargados de la empresa de marketing de un producto y deben de empezar a eh, generar estrategias para que ese producto se mueva en el mercado. Entonces, ahí ustedes, bueno, digamos que tienen como la libre imaginación para el desarrollo. Entonces, la idea es construir una historia, una historieta y no que sea una infografía. Es decir, no decir eh, las variables del mercado son estas 4, producto es esto, promoción, ta, ta, ta. No, sino a través de una historia, irlo contando e irlo representando. ¿Listo? ¿Sí queda claro? Listo, muchachos. Entonces, bueno, eso era todo lo que teníamos por el día de hoy. Espero pues que haya sido muy claro en la explicación, que hayamos pues adquirido este nuevo conceptos, estos nuevos conocimientos. Y recuerden, entonces estamos terminando con inglés y estamos terminando con emprendimiento. Fundamental entonces que las personas que de pronto no están al día, nos pongamos al día para que pues quedemos ok. Felicitar a los que vamos muy bien con las evidencias, a los que no, invitarlos a que pues si han tenido alguna novedad me lo indiquen, si no, pues que se pongan al día y ya, nos estaríamos viendo entonces la siguiente semana. Cualquier cosita, pues ahí nos vamos hablando por el WhatsApp o por mensajería del desayuno. ¿Listo? Muchas gracias por su conexión y que tengan buena noche, muchachos. Que estén bien.